Bueno, hay noticias en el ámbito de Cotelco, el sector hotelero, el sector turístico en Colombia, después de todo lo que generó la pandemia en nuestro país, ha ido creciendo, ha ido recuperando a nivel interno y ahí, desde luego, con la demanda internacional, ha recuperado su sitial. Juan Carlos Montes nos tiene información importante a esta hora de la mañana a propósito de Cotelco. Juan. Luis Guillermo, pues estamos aquí precisamente en las oficinas de Cotelco como tal. Se ha presentado pues obviamente el informe del primer semestre y la realidad es que son muy buenas las noticias para el sector hotelero porque finalmente hemos llegado a un 60% como tal de las, digamos, de la recuperación, y esto es importantísimo para un primer semestre que funciona de manera espectacular, y la verdad es algo bien importante para el mismo sector. Entonces el tema es que la situación de la hotelería y del turismo en general en Colombia sigue creciendo, sigue presentando un buen balance. Estamos aquí ya en las oficinas de Cotelco. Estamos esperando que está bajando el doctor, el presidente de Cotelco, precisamente para que nos dé la atención. Es que le está haciendo entrevistas personalizadas, están haciendo unas fotos. Y aquí Eliana Santana, que también es la persona que nos ayuda con el tema de todo lo del parte de turismo, pues teníamos acá programado el presidente, pero deme 5 minutos, Luis Guillermo, y me da cambio para poder tener ya al presidente aquí, que se nos escapó en un momentico para tomarle unas fotos y ya baja. Pero aprovechemos, Juan Carlos, usted está en el sitio de la información, datos, con Eliana, a quien damos la bienvenida, de lo que ha sido este crecimiento importante, generador de empleo, generador de posibilidades en lo económico para nuestro país. Hola Luis Guillermo, muy buenos días y buenos días para toda la audiencia de Troya Noticias. Bueno, pues no voy a dar las cifras porque no voy a chiviar a mi presidente. Entonces, ya el doctor Duarte les va a contar la información, pero bueno, pues digamos que el compendio de este semestre pinta positivo. Esperamos que las cosas sigan así y que pues el sector cierre el año con unas extraordinarias cifras donde el turismo se mantenga. Pues turismo, aquí ya llegó el doctor. Sí. Ya llegó aquí al doctor Duarte, Luis Guillermo. Muy bien. Estamos aquí ya al lado con nosotros. Doctor Duarte, ahora sí, bienvenidos a Troya Noticias. Y cuéntenos esta buena noticia. Yo les decía a Luis Guillermo de la mesa de trabajo, a todos nuestros oyentes de Troya Noticias, estamos sobre el 60% este primer semestre, prácticamente una recuperación espectacular del sector. Seguimos creciendo. De la información, por ejemplo, Cartagena mantiene llena, porque uno pregunta, todos los hoteleros dicen, no, esto está por encima del 70%, vive llena, ya no hay fechas determinadas. Con la bienvenida a Troya Noticias y gracias por atendernos y cuéntenos esas buenas noticias del sector. No, mil gracias. Primero, un placer a todo el equipo de Troya Noticias. Gracias realmente por estar acá con nosotros. Y también un especial saludo a toda su audiencia. Mire, yo quería traerle algunos de los datos que usted acaba de mencionar. Nosotros hoy estamos compartiendo el informe semestral de ocupación hotelera y lo que vemos a nivel país es que la ocupación en este primer semestre fue 58,48%, muy cerca al 60%, como usted lo dice. Nos llena realmente de mucho optimismo, con cautela, ya luego seguiremos hablando de la cautela, pero es importante denotar que en el 2019 el primer semestre tuvo un comportamiento del 54,65%, es decir, hemos venido mejorando en términos de ocupación 3.83 puntos porcentuales por encima de lo que teníamos en el 2019. Esta es una muy buena noticia porque el 2019 se entendía como el mejor año del turismo. Ahora, el gran reto es cómo hacemos para que en este primer semestre tengamos nosotros el empuje para continuar y cerrar con un segundo semestre que nos permita tener una tasa de ocupación promedia superior al promedio que teníamos en el 2019. Luis Guillermo, lo escucha el doctor Duarte y bueno,
haciendo preguntas sobre esta muy buena noticia. Sí, Juan Carlos y doctor Duarte, bienvenido. ¿Cuál es la expectativa después de estos resultados frente a un nuevo gobierno que comienza, las posibilidades que usted considera se van a ir generando en esta nueva etapa que está viviendo el país? Bueno, nosotros a nivel gremial hemos visto dos elementos importantes a destacar. Lo primero es que el presidente Petro ha venido desde la campaña haciendo énfasis en el turismo como un gran generador de oportunidades, como un gran jalonador del desarrollo en Colombia. Y eso es importantísimo reconocerlo. Nosotros tenemos que tener presente que si él estableció una meta de 12 millones de turistas internacionales y 12.000 millones generados, 12.000 millones de dólares generados por estos turistas internacionales, es porque va a ser un sector de relevancia, porque va a ser un sector que incluso con estas metas, esperemos nosotros, logre el espacio, digamos, que nosotros sabemos y estamos convencidos puede tener para el desarrollo de la economía y de las oportunidades a lo largo y ancho del territorio. Ese es como el primer elemento. Y el segundo es, bueno, ya ayer nombró a su ministro de Comercio, Industria y Turismo, el doctor Umaña, y esperamos con él, junto con el ministro de Hacienda, el doctor Ocampo, trabajar en una política que permita realmente resolver no solamente la coyuntura en la cual estamos, porque si bien estamos demostrando una muy buena ocupación hotelera que necesitamos mantener, hay que demostrar también al gobierno a través de una política que es fundamental el respaldo a los empresarios del turismo que tuvieron que afrontar la pandemia que vivimos por el COVID-19. Evidentemente, de la crisis no salimos rápido en términos de cómo saneamos unas finanzas afectadas por unos niveles de endeudamiento que nuestro sector tuvo que asumir a 5 años en promedio. Y ahí en eso necesitamos ese apoyo y ese respaldo del gobierno con sus nuevos ministros para poder entender en la política que ellos van a diseñar realmente esa relevancia e importancia que le dieron al turismo en el marco de la campaña. Doctor Duarte, las últimas cifras, por ejemplo, de ANATO hablan de un turismo receptivo que viene en crecimiento. Ya tenemos más o menos una cifra de casi 1.300.000, casi 400 de turistas extranjeros. Ustedes con esta nueva cambio de gobierno, con un Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que fue como uno de los, digamos que las joyas de la corona del anterior gobierno del expresidente Duque, que de aquí para adelante, y estoy hablando en temas de que hubo muchos beneficios para el mismo sector. Ustedes como hoteleros, sí hubo una pandemia, pero ustedes están pretendiendo que se sigan manteniendo estos apoyos y este tema del tema de la hotelería para que Colombia vuelva a fortalecer su turismo. Muchas gracias, Juan Carlos. Ahí el tema es clave por dos razones, o al menos tratar de responder su pregunta, amplia pregunta, al menos en dos frentes. La primera es que sí hemos venido recuperando en ese turismo receptivo el camino perdido por la pandemia. Nosotros estimamos cerrar más o menos en unos 3 millones de turistas internacionales este año. El año pasado se recibieron cerca de 2.100.000, pero recordemos que en el 2019 recibíamos 4,5 millones. Es decir, aún estamos lejos de tener los indicadores del 2019 en el número de turistas internacionales. Nuestra primera noticia positiva era de ocupación y es un poco lo que viene marcando gracias al turismo nacional. Y ahí es muy importante que se vea en esta discusión, o como usted lo decía, ¿qué pretendemos con el gobierno? Pretendemos que entienda que hay una política, primero, que estimula, es el gasto en los hogares colombianos. La exención del pago del IVA del 19% no es una medida para la hotelería, es una medida para el colombiano, para la familia que quiere viajar, que quiere, por supuesto, recrearse, que quiere salir a disfrutar de un tiempo de vacaciones con su familia o ir un puente, un fin de semana, alguna de las maravillas de destinos con los que contamos en el país. Y ese es un incentivo y es un estímulo que ha permitido dinamizar esa recuperación, pero que es básicamente
en esta coyuntura incluso muy importante, si tenemos una inflación superior al 10%, pues bueno, tenemos una medida que puede contrarrestar estos efectos inflacionarios, como el caso de esta exención del pago del IVA, que es una exención del pago del 19%. Dos, muy importante también demostrar, Carlos, que en esta política de beneficios al 31 de diciembre de este año, que es hasta donde tienen vigencia, hay otras medidas que nosotros esperamos que el gobierno también escuche y atienda. Una, por ejemplo, es la eliminación del pago de la sobretasa a la energía. Es que ese es un tema que por pandemia se logró, pero no es una medida de pandemia, es una medida de la competitividad del sector. Y si nosotros estamos esperando recibir 12 millones de turistas internacionales, pues necesitamos generar las condiciones de competitividad. Que hay más de 10.000 destinos turísticos en el mundo tratando de hacer lo mismo que estamos nosotros acá conversando. ¿Cómo vamos a traer los turistas internacionales? Pues bueno, el cómo traerlos se los están discutiendo muchos más en el mundo, y con medios como ustedes y con asociaciones como las nuestras en otros países, buscando además generar condiciones de competitividad. Y nosotros, en términos de energía, no somos competitivos. Nosotros tenemos un kilovatio de energía más costoso versus la región, versus una región que es turística y con la cual competimos de manera directa. Y dos, por supuesto, un valor de un kilovatio de energía que crece y que en muchas regiones del país está ya casi llegando a los 800 pesos. Eso es un tema pues vital para la competitividad de nuestro sector, que representa entre otras el 18% de los costos operacionales de la hotelería en el país. Si uno realmente lo ve allí como una política para estimular el crecimiento del sector, que es el aliado para el presidente Petro y su equipo de gobierno, pues ojalá ahí hayan políticas que se puedan estimular. Que aqueja al país, y sobre todo hay unas zonas que pueden tener unos claros destinos turísticos, pero en materia de seguridad pues impiden que la gente llegue con más tranquilidad. ¿Cómo se piensa trabajar o qué se está haciendo para que cada vez haya zonas más seguras a donde la gente pueda ir con mayor tranquilidad, y sobre todo los turistas extranjeros no tengan zonas vedadas del país y puedan de verdad esas regiones recibir un mayor número de turistas? Vivian, una excelente pregunta. Muchas gracias. Nosotros hemos dicho, con el gobierno tenemos que buscar profundizar en una agenda de trabajo que garantice la seguridad, la infraestructura, la formalización y evidentemente una promoción muy focalizada y táctica en los mercados que le generan, por supuesto, mejores niveles de rama económica al país. Me quedo en la pregunta de la seguridad que tú trazaste. Es fundamental para el turismo nacional e internacional que el gobierno avance en una política de seguridad que logre que nosotros, los colombianos y los turistas internacionales, podamos conocer unas regiones preciosas que tiene Colombia para disponer al turismo. Esas regiones hoy en día, sin duda alguna, uno pensaría, pueden ser acompañadas y trabajadas desde dos puntos de vista. La primera es cómo vamos a lograr que estas regiones tengan una oferta en términos turísticos, porque si bien nosotros tenemos maravillas por apropiarnos, por conocer, por disfrutar, por respetar, por valorar, por cuidar, sí necesitamos también el desarrollo de una infraestructura. Y cuando me refiero a una infraestructura, me refiero a la infraestructura que requiere cualquier turista: un espacio para pernoctar, un espacio para comer, una infraestructura que le permita llegar, sea por vía terrestre o por vía aérea, y una cantidad de servicios que a través de ellos se pueden encadenar. Servicios, por ejemplo, de comercio asociado a unas artesanías locales, tradicionales, unos servicios de guianza turística que se pueden desarrollar para disfrutar esos productos y esos atractivos turísticos. Entonces, ahí hay una tarea muy importante para llegar a estos territorios, y es cómo desarrollamos una oferta de la mano, y en esto esta asociación Cotelco ha demostrado y ha venido resaltándolo. Estamos dispuestos a acompañar el desarrollo de ese turismo que necesitamos en regiones del país más apartadas, en donde el turismo se puede convertir en esa gran oportunidad económica para esas comunidades. Oportunidad económica, oportunidad de empleo, oportunidad de desarrollo. Y dos, cuando tengamos esta infraestructura, pues la necesitamos conectar con la seguridad, que es vital, que cuando llegue ese turista a disfrutar de ese destino, pues no solamente se encuentre con unas reglas de juego por un precio, por una calidad, por un servicio, valga la redundancia decirlo, que es óptimo para su expectativa, sino que además también le garantizan su seguridad física.
Eso es muy importante para nosotros y esperemos que con el gobierno de doctor Gustavo Petro podamos profundizar también en esta agenda. Y ellos tienen una apuesta que ya la han demostrado, la han resaltado, la han mencionado además el día de ayer, y es el cómo lograr esa paz. Y esa paz que llegue obviamente al territorio seguramente será también pues un aliado para poder lograr esa seguridad que se quiere en el territorio colombiano. Finalmente, doctor Duarte, presidente de Cotelco, ¿se va a seguir trabajando en esos planes del turismo nacional, de que la gente siga conociendo su territorio de parte de ustedes de Cotelco, que fue una estrategia muy clave para que precisamente este sector se recuperara y se está recuperando de una forma increíblemente rápida, ¿sí? Y que le ha dado réditos, digamos, a nivel nacional a ustedes como campaña, seguir promocionando a nuestros conciudadanos precisamente el turismo interno? Sí, señor. Esa, Juan Carlos, es una prioridad para nosotros, entre otras porque Colombia tiene la oportunidad de seguir creciendo en su turismo doméstico. Viajamos muy poco. Los colombianos viajan muy poco en el país. Y gracias a estas medidas como la exención del pago del IVA, uno ve que hay una dinámica y un movimiento de turistas nacionales. De hecho, cuando uno compara en la torta el origen de los huéspedes, pues uno ve que el turista nacional ganó terreno después de pandemia. Ahora empieza, digamos, a ganar terreno el turista internacional. Pero en sí nosotros tenemos una oportunidad de crecimiento de turismo doméstico, de turismo nacional. Y en eso vamos a estar muy, muy enfocados. De allí un poco que también hayamos dicho al principio de esta entrevista, el cómo hay una política que al menos está generando unos efectos muy positivos, como es la exención del pago de ese IVA para los colombianos. Iniciativas como esta, pues, permite que el hogar tenga mejor capacidad de consumo, que se tiene que complementar con una estrategia de promoción con el gobierno para poder visibilizar esos destinos, para poder visibilizar esa oferta turística y lograr que realmente el turismo sea un turismo basado, acompañado, entre otras, de manera muy fuerte por el turismo nacional. Yo hablaba del turismo internacional, que es muy importante, de hecho, porque el presidente Petro puso una meta muy importante en términos de turistas internacionales, y eso también obviamente es una gran oportunidad para nosotros. Así es que en esa meta también de turismo internacional estaremos nosotros acompañando cualquier esfuerzo de construcción de política pública entre privados y públicos que logre ese resultado. José Andrés Duarte, presidente de Cotelco, mil gracias por estar en los micrófonos de Troya Noticias. Sé que van a tener Congreso Nacional en octubre. Esperemos que ustedes nos inviten a estar con Luis Guillermo allá, a transmitir con nuestro set, con nuestro máster alterno desde allá, desde creo que es desde Cartagena, si no estoy mal, para poder transmitir todas estas buenas noticias y lo que viene con el nuevo gobierno. Ya de aquí a allá ya tenemos un trecho avanzado y esperemos estar allá. Muchísimas gracias por estar en los micrófonos de Troya Noticias. No, muchas gracias, Juan Carlos, a usted, a Luis, a Vivian, a todos ustedes, y ojalá, verdad, nos acompañen a nuestro congreso que es el 20 y 21 en octubre en Cartagena. Allí esperamos compartirle al gobierno Petro y a todo su equipo, a sus ministros, una hoja de ruta que estamos precisamente construyendo con ellos para poder generar una base de trabajo clara que permita darle un horizonte de tiempo a las medidas que esperamos nosotros redunden en el crecimiento del turismo en el país. Pues Luis Guillermo, una muy buena noticia del turismo, una muy buena noticia para nosotros los colombianos y el sector, uno de los sectores que más jalona el PIB a nivel nacional y que sigue creciendo y de primera mano precisamente con el presidente de Cotelco, José Andrés Duarte. Y bueno, vamos a seguir esperando esas buenas noticias aquí en Troya Noticias.